Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lorena Pérez. Para los que no me conocen, soy psicóloga organizacional, coach, docente de la UBA y quería en esta oportunidad hablarles acerca del liderazgo consciente, ¿sí? El liderazgo consciente es un concepto que está bastante de moda, se lee, se escucha en diferentes ámbitos y creo que es un momento importante el que estamos viviendo para poder interiorizarnos más sobre ese concepto y poder trabajar, ya que al ser una capacidad es entrenable, así como un músculo es entrenable también, ¿no? Como entrenamos en el gimnasio y hacemos diferentes entrenamientos para poder desarrollar determinadas fortalezas, el liderazgo consciente también es algo que se puede desarrollar. Cuando me refiero al liderazgo consciente, independientemente de lo que pueden traer otros autores y otras líneas, la línea en la cual yo me encuadro, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad que tiene un líder de ser consciente en el aquí y ahora de la situación en la que está atravesando, ¿sí? Y cuando me refiero consciente, me refiero a tener en cuenta su responsabilidad, la responsabilidad que tiene sobre la situación, sobre las personas a cargo. Me refiero a la motivación que tiene que inspirar en ese grupo de personas que tiene que afrontar determinadas situaciones conflictivas. Me refiero a la conciencia en sus propias emociones y en las emociones de los otros, que implica contenerse y contener a otros, ¿sí? En tener presente y ser consciente de los valores y del propósito del grupo, de las fortalezas y debilidades del equipo, de las amenazas y las oportunidades del contexto, ¿sí? Y un montón de otras variables que tiene que tener en cuenta a la hora de buscar una solución de manera asertiva. El liderazgo consciente, trabajado, desarrollado, permite en determinadas situaciones, sobre todo, así como en las situaciones mucho más sencillas también, pero bueno, pensando en situaciones más complejas como la que nos toca atravesar ahora, permite ser asertivo principalmente en aquellas situaciones donde por ahí no tenemos un bagaje de experiencia porque no hemos atravesado situaciones similares. Entonces tenemos que tomar decisiones rápido, en contextos de incertidumbre, con gente a cargo y con muchísimas variables a tener en cuenta. Y que tal vez el método lógico deductivo, que es el método que estamos acostumbrados a utilizar cognitivamente, que tiene que ver con el razonamiento analítico, nos lleva más tiempo y por momentos realmente no es tan asertivo como la utilización de otros recursos que tiene la caja de herramientas cognitiva que disponemos en nuestra increíble especie humana, ¿sí? Y con esto me remonto un poco a la historia, ¿sí? De la humanidad en el momento donde éramos cazadores-recolectores, ¿sí? Y en esos momentos, si nos ponemos a pensar qué caja de herramientas utilizaba el Homo sapiens para sobrevivir, podemos pensar que predominaba muy poco el uso de este razonamiento lógico deductivo, ¿sí? Sin embargo, pudo sobrevivir y expandirse y conquistar el mundo utilizando el predominio de otros sentidos, ¿sí? O de otras fuentes, otras posibilidades, otras capacidades, como por ejemplo pues, los cinco sentidos, como por ejemplo la creatividad, como por ejemplo la intuición. El cazador recolector podía olfatear el viento y podía desde ese lado saber dónde tenía que transitar, ¿sí? Podía olfatear el peligro, podría conectarse con algún fruto y poder registrar si ese fruto era peligroso, si era venenoso o no. Por lo cual, si uno se remonta a la historia de la humanidad, nos damos cuenta que nuestra capacidad cognitiva es una caja de herramientas que dispone de muchísimos recursos para poder utilizar y que en general, debido a la cultura, debido a épocas fuertes que marcaron nuestra historia, como el positivismo y el predominio de la racionalidad como fuente única de verdad, como válida, socialmente nos fue reduciendo esa diversidad que disponemos. Practicar el liderazgo consciente implica poder recuperar esa caja de herramientas y poder mezclarlas, ¿sí? Poder conjugarlas, primero conocerlas y después conjugarlas de diferentes maneras para poder volvernos más asertivos y más tenaces y enfocados a la hora de resolver situaciones, ¿sí? ¿Dónde nos encontramos parados hoy? En una situación nueva de incertidumbre que realmente no la hemos vivido,
no tenemos, como decía antes, no tenemos experiencia, no tenemos background, ¿sí? Que nos vaya diciendo, mirá, esto pasó hace X tiempo y reaccionamos de esta manera y no fue acá o allá. Por lo cual, aún los matemáticos mismo, ¿no? Dicen, las deducciones son hipótesis que no podemos ni siquiera saber si van a funcionar o no. Por lo cual es un lindo momento para poder conectarnos con otras zonas del cerebro, como podría ser, por ejemplo, el hemisferio derecho, ¿sí? Predominar en ese hemisferio, en trabajar para poder desarrollar el pensamiento lateral, la creatividad, la empatía, la flexibilidad, que tal vez solemos recurrir a esos lugares en determinados momentos puntuales, pero no apoyarnos ahí a la hora de tomar decisiones, porque en general solemos sentir como que esos lugares no son válidos, no son objetivos, y desde ahí nos sentimos más cómodos en lugares en donde podemos aplicar la experiencia, el pasado y este razonamiento estadístico que nos hace sentir más seguros. Desde este lugar les propongo aprovechar en estos días en cuarentena y poder acercarse a actividades de mindfulness, ¿sí? Actividades que les promueva el desarrollo de la inteligencia espiritual. No entendía la inteligencia espiritual desde lo religioso para nada. Simplemente la inteligencia espiritual la entendemos desde el lado de la activación de diferentes mapas cerebrales simultáneamente, ¿sí? Cuando podemos desarrollar la inteligencia espiritual, estamos conectados en un modo puntual donde está comprobado por la neurociencia que se activan mapas cerebrales simultáneamente que no suceden en momentos de vigilia, y desde ese lugar podemos generar combinaciones y construcciones de redes neuronales que nos permitirán ser muchísimos más asertivos a la hora de analizar el aquí y ahora, a la hora de tomar decisiones y a la hora de poder liderar un equipo. El desarrollo de la inteligencia espiritual es muy nuevo, es muy moderno y realmente apunta a poder recoger las prácticas que se han hecho a nivel milenario en diferentes culturas, relacionados a momentos de reflexión, de meditación, donde tal vez no es que intentamos desconectarnos en el cerebro, apagar la pantalla, es algo que no lo podemos hacer, pero sí podemos invitar a nuestra mente a situarse en el aquí y ahora, en cosas sencillas, como puede ser una respiración, como puede ser un olor particular, y por más que la mente siempre va a intentar generar imágenes, recuerdos, va a intentar irse por la tangente, nosotros la vamos a invitar a traer con amabilidad, con compasión, con paciencia, y eso es el ejercicio de mindfulness. Mindfulness no es otra cosa que trabajar la atención plena en cosas sencillas, como la respiración, como el calor, como comer, como en el momento que cocinamos, cuando nos lavamos los dientes. La idea es generar estados de conciencia plena, invitando a nuestra mente a estar aquí ahora lo más posible y teniendo paciencia. Es una práctica que requiere tiempo, requiere paciencia, no requiere enojo, no requiere frustración. Eso nos aleja mucho del liderazgo consciente. Así que los invito a poder conectarse a diferentes portales. Van a encontrar prácticas de mindfulness en la web por todos lados. Si algo nos falta son actividades de mindfulness. Simplemente sí, les quería traer estos conceptos clásicos y básicos del mindfulness, que tiene que ver con la paciencia y tiene que ver con esta compasión a nuestra mente, que va a tender a irse todo el tiempo, ¿sí? Y que nosotros las vamos a invitar amablemente a retomar el ejercicio, y de eso se trata en mindfulness. En cada momento que la mente se va y la volvemos a reacomodar, y se va y la volvemos a reacomodar, en ese proceso ya estamos trabajando mindfulness. Así que les agradezco mucho por estos minutos de atención, espero que les haya servido. Después podrán acceder a materiales relacionados al liderazgo consciente en la línea de la inteligencia espiritual y el mindfulness. Aquel que le interese ampliar se puede conectar conmigo también por vía privada, y seguimos en contacto. Que tengan buen domingo.